Pero casi... ¡Hey! ¿Cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados. ¡Hey! ¿Cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero... Buenas tardes, noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y en particular del ser humano. Ese ser humano que tiene que comprender que la Tierra, el planeta Tierra, no es ajeno al universo de universos. Que los códigos que hay, las corrientes, tanto físicas como espirituales, llegan a nuestra Tierra y nos sirven de referencia para tener esos valores humanos con los que tenemos que desarrollarnos, avanzar, ser consecuentes de ellos, como la comprensión, la compasión, generosidad, bondad, fe, esperanza, todo aquello que realmente lleva el amor íntegro para que nos desarrollemos y tengamos una muy buena convivencia con los demás. Hoy está con nosotros un maestro del conocimiento, Carmelo Ríos Ferrer, que normalmente se le conoce más por Carmelo Ríos, que nos va a hablar de misterios de los templarios. Vaya tema, Carmelo. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a todos. Tema apasionante, sí. ¿no? El tema de los templarios es apasionante. Sí. Como el domingo fue mi cumpleaños, entonces quiero leer luego un texto hacia la madre, a mi madre, como las grandes madres del mundo. Entonces, como es un poquito más extenso, poco más, lo que sí que había pensado que, como es un tema muy denso, el tema de los templarios, hacerlo como he hecho en otros programas con otras personas, hacerlo en dos. Es decir, hoy, para que además tengas esa posibilidad tranquila, relajada de poder extenderte bien, entonces así hacemos dos programas. Si quieres hoy sobre la vida de los templarios o futuros templarios, en fin, como tú lo entiendas. Y así ya pues tienes esa oportunidad, como te he dicho, de no ir muy apretado de agenda de divulgación. Fantástico, gracias. ¿Te parece, Sí, Carmelo? Fantástico, muy bien. Bueno, pues agradecerte que estés aquí, sobre todo. Os he agradecido yo 1000 veces, ¿no? Al día, ¿no? Sí, Porque me dejes venir pero aquí. muchas gracias porque nos aportas siempre una gran sabiduría y un gran conocimiento. Bueno, pues cuando quieras comenzamos con el tema de los templarios. Difícil comenzar, ¿no? Por el principio, ¿no? Los templarios, ya hablo de la historia conocida, ¿no? Seguramente hay una historia desconocida. Además, perdona que te interrumpa, a mí siempre me recuerda a esa etapa jugular, ¿sabes? De los trovadores, de los caballeros, de las damas de alcurnia, ¿no? Toda esa etapa de la Edad Media tan bonita, tan preciada. Toda esa época, Sí. el amor cortés, las cortes de amor, ¿no? Los templarios era una organización, se han escrito miles de libros en todos los idiomas sobre los templarios, ¿no? Y sin terminar nunca de alcanzar el misterio, ¿no? De encontrar el secreto. Ahí
hipótesis, tesis, antítesis constantemente. Lo cierto es que los templarios tenían círculos externos y internos, ¿no? Y seguramente, como ocurre en otras organizaciones, el círculo externo desconocía lo que ocurría en el círculo interno, ¿no? Es decir, que no todos los templarios eran iniciados, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Los templarios, lo que sí es cierto es que fueron detentores de un saber inmemorial, ¿no? Hay que darse cuenta que los templarios vivieron durante siglos en Oriente, ¿no? Y que tuvieron una más que estrecha relación, sobre eso se ha escrito mucho, con las comunidades caballerescas, sufíes, ¿no? Bueno, con Alamut, con el viejo de la montaña, con la zona de Persia, lo que es ahora Irak e Irán, ¿no? Es decir, que se fueron impregnando de ese conocimiento, ¿no? Los templarios, se sabe que algunos nunca vivieron en Occidente, ¿no? Occidente en aquella época prácticamente era devorado por la inmundicia, ¿no? Y sin embargo ellos veían que en Oriente había alcantarillas. Uno va a una mezquita todavía existente, a uno de los castillos, te das cuenta. Desde luego no era lo que se decía a los cruzados, que eran habitados por demonios, ¿no? Y que vivían todo lo contrario. Imagino cuando llegaron al templo de Saladino, a la mezquita de Saladino, y vieron el fasto, y vieron, se dan cuenta que en realidad los que vivíamos en la inmundicia, seguramente no solamente material, sino moral, éramos nosotros, no eran siglos de tremendo oscurantismo, de inquisición, de persecución, ¿no? Históricamente se cree, siempre voy a decir que se cree, que nacieron en Palestina en el año 1111, que lo formaron 11 caballeros. El número 11 tiene una trascendencia muy grande, que los caballeros del Santo Grial también eran 11, y tiene un simbolismo, digamos, cabalístico, ¿no? Fue edificado sobre una idea, seguramente por dos grandes personajes, Godofredo de Bouillon y otro más, y Saint-Omer, que edificaron una orden, que era una orden rica de miembros pobres. Entre sus logros es sabido que fueron los que inventaron la banca, incluso la letra de cambio, ¿no? Porque ellos daban pagarés en las aduanas templarias que eran canjeados por dinero para que los peregrinos no llevaran dinero encima, ¿no? Una vez fueron los inventores de la banca. En aquel tiempo la gente peregrinaba a Tierra Santa, a veces voluntariamente, a veces como punición, como autopurificación. Entonces eran asaltados por bandidos, ¿no? Entonces los templarios les daban pagarés, se quedaba una comisión, y con eso llegaba a ser una organización muy rica, tan rica que llegó a tener más poder que los estados. Es decir, esa fue la causa fundamental del declive de los templarios. Fue un tremendo crimen de Estado. Es decir, el rey de Francia, Philippe le Bel, Felipe el Hermoso, Felipe el Capeto, confabulado con Bertrand du Got, que entonces era el Papa de Aviñón, con un abogado, Guillermo de Nogaret, con un templario traidor que había sido expulsado de la orden por asesino, Esquino Floriano, hizo de delator. Pues hicieron un proceso, un viernes 13, de ahí la tradición del viernes 13, en un día fatídico, ¿no? En el cual se abolió, un decreto que se abrió en toda Europa, acusando de ignominia y de abominaciones a los templarios, ¿no? Se les acusó de un culto satánico, al Bafometos, les acusó de simonía, de apostasía, de sodomía. Es decir, que fue una abominación, que son muchos historiadores investigando durante siglos. Hay que darse cuenta. Napoleón, cuando entró en Roma, la primera cosa que hizo fue quedarse con el archivo de los templarios del Vaticano, que fue devuelto no hace mucho a Italia, ¿no? Napoleón Bonaparte, ¿no? Es decir, hay cientos de miles de documentos que hablan de la conspiración que hubo contra los templarios, como fueron torturados, sobre todo en Francia, fundamentalmente una parte de Italia, pero no en Alemania ni en España. En España fueron protegidos por el rey, un rey que había tenido una relación muy estrecha con los templarios, muy cerca de aquí, el castillo de Monzón, evidentemente, ¿no? Y devino la orden de Cristo en Portugal, la orden de Montesa en España, pero aquí no se les persiguió, no se les torturó ni se les mató, ¿no? Hay que comprender también que los templarios que estaban en Francia entonces eran muy mayores, y que hay templarios que no vivieron eso. Muchos se salvaron, muchísimos, ¿no? Es decir, con la muerte, el asesinato del último gran mestre de los templarios, tras estar 7 años preso por el rey, Jacques de Molay,
y el gran comendador de Normandía fueron asesinados bueno, al pie de Notre Dame, donde estos días ha ocurrido la catástrofe esta, ¿no? Qué pena, además, ¿eh? Sí, Qué pena, porque es el simbolismo de los valores cristianos aquí de Europa, ¿eh? Y además el centro de París, ¿no? Sí. Una repercusión económica muy grande. Yo tenía mucha experiencia en Notre Dame porque la temporada iba casi cada día a Notre Dame por la mañana. Veamos si se reconstruirá. Hay una leyenda que dice que bajo Notre Dame hay un dragón. Es que los lugares sagrados de los templarios en Francia tienen la forma exacta de una pentalfa, de una estrella de 5 puntas. Y en España tiene forma de tau, es decir, va desde Gerona hasta Finisterre, el punto central que desciende ya hasta el sur de España, los templarios, formando una letra T, una tau, como los franciscanos. Es una ermita en Soria, estamos hablando hace poco, ¿no? San Saturio. Ponte a lo mejor un poquito más así. Perdón, Eso, sí. San Saturio, ¿no? España es un país templario, ¿no? Es un país donde los templarios hicieron muchísimas cosas, ¿no? Vamos a pensar, digo literalmente, ¿no? Que la maquinaria templaria está en España y las instrucciones en Francia. Además, terminaron creo que en Portugal, ¿no? O sea, cuando con el Felipe el Hermoso, el rey francés, y era Clemente VII, creo, ¿no? Clemente V. Clemente V, sí. Hubo unas acusaciones ignominiosas. Como tenían tanto poder los templarios, pues... Es que el rey de Francia entonces, Felipe el Capeto, conspiraba desde hacía mucho tiempo para ser gran mestre, cosa que nunca consiguió. Y aparte de todo, debía muchísimo dinero a los templarios. Vivía en la opulencia y estaba arruinado. Entonces la mejor manera de no pagar fue acusarles de crímenes, de abominaciones, ¿no? Y eso tuvo su efecto, claro. En realidad, Jacques de Molay hizo una profecía muy conocida, ¿no? Allá en la Ile de la Cité, en el Camp du Galambert, donde fue quemado vivo, hizo una profecía, ¿no? Y su última voluntad fue quedarse mirando a Notre Dame. Porque el portal del pórtico de Notre Dame, que ha quedado intacto, como el ábside, la parte más importante de Notre Dame, ha quedado intacto. Los templarios seguramente cuando se extinguieron dejaron su mensaje en manos de los maestros albañiles, de los constructores, de los hermanos de la obra, que ya se llamaban entonces, ¿no? Entonces, con ciertas claves alquímicas, herméticas, se pueden descifrar unos misterios tremendos que hay en todo el arte donde pasaban los templarios, ¿no? En España también, por supuesto, ¿no? Aquí tuvimos a García Atienza, que fue un erudito enorme en el tema de los templarios, ¿no? En España, ¿no? Y ha habido más eruditos aquí que han trabajado muchísimo investigando, ¿no? Entonces, hacer rutas templarias en España es apasionante, apasionante. Ellos trajeron el culto a las vírgenes negras, el culto a María Magdalena. Si vas al Monte Carmelo, en Palestina, hay iglesias de María Magdalena por todas partes, ¿no? Y era un culto a lo femenino. Es decir, ellos se ponían bajo la égida de lo femenino, lo que me parece extraordinario. Ya hemos hablado a veces de la caballería al servicio del anima mundi, el alma del mundo, ¿no? Del terno femenino que decía Teilhard de Chardin, ¿no? Del terno femenino, de la feminidad, ¿no? De la vida, en resumen, de la vida, ¿no? Los templarios trabajaban, es decir, trabajaban para esa fuerza, ¿no? Te comentaba antes que seguramente los templarios del círculo externo desconocían lo que se hacía en el círculo interno, ¿no? Los templarios tenían de todo 2, 3, 4, 5, 7. Es decir, no había un maestro visible solo, había otros. Seguramente había un gran maestre que estaba en Jerusalén y un gran maestre que estaba en el Monte Carmelo. De todas formas, los templarios eran como una empresa, porque tenían su rama política, su rama filosófica, su rama económica, su rama bélica. O sea, era los lugares sagrados. Era toda una conexión, ¿no? Que había como si fuera una empresa todo unido. Fue una obra tremenda, ¿no? Sí. De hecho, fue inspirada, aunque fue una creación que se desconoce el origen, pero seguramente tuvo que ver con la tradición con mayúscula. Pero los templarios fueron inspirados por grandes personajes también, ¿no? Que la regla templaria está atribuida a un personaje muy famoso. Y hay muchas leyes. El templario, por otra parte, era un hombre libre. Voy a hablar un poco de lo que era más o menos la estructura de los templarios que tenían en las encomiendas, en las commanderies, cómo funcionaban, ¿no? Uno de los símbolos más conocidos de los templarios era 2 caballeros sobre un solo caballo. Entonces, cada símbolo
como sabemos, tiene muchos significados o muchas traducciones, ¿no? Entonces el símbolo de los dos caballeros significaba, dicen que era por una parte pobreza, fraternidad, pero los caballeros tenían derecho a tener escuderos, tener sargentos, y tenían derecho a tener 3 o 4 caballos cada uno, o sea que no era pobreza. Es cierto que en las commanderies, en las encomiendas, comían 2 caballeros de un solo plato con un solo vaso a la vez. Comían una vez al día y lo compartían todo. Bernardo de Claraval había instituido en la regla templaria unas normas duras, porque al fin de cuentas eran monjes guerreros, ¿no? Los mitos templarios están vinculados con el Santo Grial, están vinculados con el Arca de la Alianza. Sabemos que ellos se quedaron, cuando llegaron a Jerusalén, eligieron las cuadras del Gran Templo, ¿no? Quedarse con las cuadras, y que excavaron durante muchísimo tiempo. Se ha especulado sobre el hecho de que lo que se encontró ahí fue el Santo Grial, si fue el Arca de la Alianza, si fue la Sábana Santa de Turín. Cierto es que la Sábana Santa estuvo muchos siglos en manos de la familia Vascon de Molay, inglesa, que eran herederos de los templarios, de Jacques de Molay, ¿no? Olvidado el tema de la ejecución del Gran Mestre, Jacques de Molay murió el 18 de marzo de 1314. Fue asesinado, hay que decirlo, fue asesinado, no fue hecho justicia, fue un asesinato en la hoguera, ¿no? Hizo una profecía, ¿no? Él decía algo conmovedor, ¿no? Porque le dijo, más o menos, dijo: Papa Clemente, te perdono vanamente. En el plazo de un mes estarás ante mí. Y a ti, rey de Francia, en el plazo de un año estarás en el juicio de Dios. Y fue exacto así. Es decir, el rey de Francia murió en una caída de caballo. No deja de ser simbólico porque es un signo de degradación. Y el Papa murió un mes después de una enfermedad misteriosa, el Papa Bertrand de Got, ¿no? Es de que la profecía también dijo a ti, rey de Francia, el último de los templarios morirá, el último de los capetos morirá a manos de un templario, ¿no? Por eso la noche que fue ejecutado Luis XVI, la gente gritó: Jacques de Molay ha sido vengado, de la Revolución Francesa, ¿no? Hay muchísimos misterios apasionantes, ¿no? Tiene mucho que ver con el misterio de... Un programa lo dedicaremos, si quieres, al misterio de Rennes-le-Château, que es un sitio donde he ido muchas veces, hace muchísimos años, a investigar el misterio del pueblo de Rennes-le-Château, en el sur de Francia, con el abad Saunier, el misterio merovingio y de los templarios, ¿no? Que los templarios dijeron que su tesoro estaba en Rennes. Entonces se pensó que nunca se ha encontrado un tesoro material. Y me gustaría hacer un énfasis, ¿no? Los templarios no fueron acusados, perseguidos, asesinados por un tesoro que tenían, sino por algo que sabían. Su vida en Oriente, los templarios hablaban en árabe y en persa, se saludaban con Shalom Aleikum, como los franciscanos, la paz sea contigo. Tuvieron acceso a conocimientos debido a su relación con los nizairíes, con los asazis, con los ismailíes, conocimiento secreto, ¿no? Quizá, si se supiera realmente cuál fue la causa de la caída de los templarios, eso produciría un debilitamiento muy grande de las instituciones occidentales. De todas formas, todos los grandes como pequeños hechos de la historia tienen un porqué, hay un simbolismo. Claro, es decir, claro, algo que tiene un trasfondo, una trascendencia importante para la humanidad, para su propio proceso y aprendizaje. ¿Qué simbolismo podemos relatar de los templarios? ¿Qué esencia queda como enseñanza para la humanidad? Los templarios tenían ideas. Una de las ideas, yo creo que se va perfilando lentamente, pero eficazmente, que era la creación de un solo Estado europeo. Por ejemplo, la creación de los Estados Unidos de Europa. Y eso es una evidencia. Es una cuestión de tiempo que se cree. Los templarios también quisieron encontrar, sobre todo en España, un sucesor sanguíneo de la casa de David, es decir, a un hijo de Jesús. Ellos eran conocedores de un gnosticismo cristiano, a un hijo de Jesús, ¿no? Y de María, ¿no? Lo buscaron sobre todo en España. La idea era entronizarlo en Francia, es decir, que se recuperara la idea del pontífice, el constructor de puentes.
Era un rey que a la par era sacerdote o papa. Las personalidades como los faraones egipcios, que representaban las dos funciones, social y espiritual o divina, ¿no? E intentaron hacerlo. Seguramente eso fue lo que causó la persecución de los templarios. El hecho de que el rey de Francia supo, por sus espías, que iba a haber iban a hacer caer la casa real para instaurar a un hijo legítimo, nada menos. Sobre eso se ha escrito un famoso libro, el libro de El enigma sagrado de Michel Beignet y Lincoln. De ahí surgió el libro ¿cómo se llama? Este libro famoso que sé, El Código da Vinci y la película, que todos emanan de un libro de Gerard de Sèvres, que era El oro de Reims, de hace 40 y tantos años, ¿no? Es decir, de ahí salió esa idea, ¿no? Es decir, que querían instaurar en Francia una dinastía merovingia, una dinastía de David, ¿no? Una dinastía sanguínea, un heredero sanguíneo, ¿no? Eso es lo que provocó, ¿no? Hay una cosa importantísima, ¿no? Cuando los templarios fueron asesinados, torturados salvajemente, ¿no? Que prácticamente el proceso de los templarios no puedes confiar nunca en la historia, porque está basada en los testimonios de los torturados. No puedes confiar. Si bien había puntos comunes, claro, fueron interpretados como quisieron los inquisidores, ¿no? Las palabras de amor producen odio en los demonios y resentimiento en las personas demoníacas, ¿no? No hay más que ver la historia de Jesús. Provocaba odio cuando hablaba, lo cual le causó la muerte. No hay más que ver su historia, ¿no? Entonces provocaba en las personas de mente demoníaca, provocaba odio, ¿no? Cuando los templarios fueron extinguidos con la bula Pastoralis del Papa y ejecutado el gran maestre y el gran maestro de Normandía, toda la flota templaria, que entonces debía estar, sus actividades eran en el Mediterráneo y en el Adriático. ¿Por qué estaba amarrada en el norte, en el noroeste de Francia, arriba, en La Rochelle, el paso de Calais? Toda esa flota templaria desapareció de la noche a la mañana. No ha vuelto a saberse nunca nada más de esa flota. Pero me imagino que las reminiscencias que hubieran de todo el proceso templario quedarían marcados no solamente en documentos ni monumentos, sino en la piedra. Eso es, y aparte alguna persona seguiría con ese tránsito, me imagino. Se habló mucho de los indios americanos, los cherokees, los indios pueblo, hablaban de los hombres de pelo rojo y túnicas blancas, ¿no? Y hay muchos testimonios en Canadá, vestigios, pétreos, ¿no? Porque imagino que habrá templarios ahora. Claro. Bueno, eso lo hablaremos en el otro programa. La orden como tal se extinguió, pero ha seguido sobreviviendo hasta nuestros días, ¿no? Comentaba que hay muchos vestigios de los templarios, hablaban de las tribus americanas, hablaban de ellos, ¿no? Por todo el mundo está lleno, ¿no? Llegaron a América muchísimo antes que Colón, 2 siglos y pico antes que Colón. Eso se dice que Colón incluso encontró los manuscritos con los planos del viaje, los encontró por parte de su suegro, el convento de los jacobinos, en Portugal, ¿no? Es decir, hay una metahistoria, una parahistoria jamás contada, que poco a poco, a la luz de una investigación, vamos a llamarle casi CSI, más o menos va saliendo una investigación distinta de los hechos, ¿no? Toda la flota templaria desapareció de la noche a la mañana, con todo lo que tenían, ¿no? Con todos los tesoros. No me importan los tesoros materiales, por muy grandes que fueran, ningún tesoro es tan grande como la sabiduría. Ninguno. Es decir, ya podían tener barcos llenos de oro. Eso no es nada. Eso no es nada. La sabiduría, la gnosis liberadora, el conocimiento liberador, la alquimia del ser humano, la capacidad de transmutar el mundo, de cambiar el mundo. Ese es el tesoro. Comenzando por cambiar al ser humano, a la persona, ¿no? Ese es el tesoro de los templarios, ¿no? Y ese tesoro permanece hasta hoy en día. ¿Dónde? En personas. No en instituciones, no en órdenes. Está encarnado en personas. Sobre eso no se puede decir mucho, claro, en este momento, ¿no? Hay muchas órdenes neotemplarias, algunas bien contrarias a los ideales de los templarios, bien contrarias, ¿no? Pero ahí todavía subsiste el secreto templario, ¿no? De todas formas, antes has hablado de espías. Yo creo que espías, ambición, poder,
tradición está impregnada en la humanidad desde sus comienzos, como el amor, ¿no? Sí. Ahora cuando comentabas esto, yo en el próximo libro, un borrador que tengo de hace tiempo, hay un texto que es El ejército de luz. Y el ejército de luz no hace falta, puede ser tú, Luis González, o sea, una persona que vive en Madrid, otro aquí en Zaragoza, dos, o sea, no van uniformados, son transmisores del amor individual en la vida cotidiana, poco a poco, ¿sabes? O sea, esto es lo que yo entiendo que puede ser... Entiendo que la compasión, Sí, la compasión, el amor. En la caballería llevamos siempre una limosnera, nosotros, ¿no? Una bolsa en el lado izquierdo, ¿no? En la orden de caballería, cuando eres armado caballero, eres instado a llevar siempre una limosnera, ¿no? Esa limosnera tiene una forma muy bonita, pues parece un seno materno, una bolsita, ¿no? Y llevabas monedas que dabas con la mano izquierda siempre, ¿eh? Y con la mano hacia arriba, como si fueras tú el que la recibe. Ahí, ¿no? Esa limosnera no solo llevaba dinero, porque como decía la ordenación de caballero, qué pobres sois caballeros si solo tenéis dinero. Llevaba risas, consejos, silencios, abrazos. Y lo llevabas en la bolsa, ¿no? Entonces, todo el día se hace ese ejercicio. Pues cuando das la limosna, vas con la mano hacia arriba, para ser tú el que la recibes. Sentir lo que se siente cuando se pide limosna, ¿no? Y se daba con la mano izquierda. No podías hacer uso de esa limosna aunque tuvieras necesidad. Pues tenías en el zurrón, llevas en la parte derecha llevas un trozo de tocino, no sé llamar, ¿no? Y algunas monedas, ¿no? Pero la limosna no es para ti, porque el templario, en la orden del temple, se te dice siempre, cada noche tienes que orar, primero, por tus enemigos. Importantísimo. Porque no sabes lo que ha ocurrido en el pasado. Y a menudo los enemigos vuelven contigo, vida tras vida. Entonces, orar por ellos es decir, bueno, ocurre lo que ocurre, yo hago la paz. Te pido perdón. Y te perdono. No quiero saber nada más de este asunto. Eso es orar por un enemigo. No quiero seguir en esto, ¿no? Como dicen los sufíes, el enemigo está agotado de ti. En segundo lugar, orarás por tus amigos, por la orden, los caballeros. Pero nunca vas a orar por ti. No se pide para ti. Para ti se pide más trabajo. Más trabajo. Todavía más, ¿no? De cuentas, el salario de un buen guerrero es volver al frente, ¿no? Al frente de una actitud social, humana, ¿no? Ahora, las armas del caballero, su escudo es la fe, la confianza en las leyes divinas, ¿no? Su armadura es su luz, su compasión, su alegría. Su espada es la verdad, el conocimiento. Las armas ahora del caballero son muy potentes, más que las de metal. Además, proceden de forjas mucho más profundas y más eternas. Es decir, la espada del caballero ahora es algo invisible. Es el discernimiento, la trascendencia de la mente, la ecuanimidad, la justicia. El escudo, su escudo es un escudo de fe, de confianza de que existe una ley ahí arriba, de que existe un plan, de que existe un propósito, de que todo va a ir siempre a mejor, a pesar de la feroz oposición, del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Esos tres, te digo siempre, esos tres microchips que han sido injertados en tu genética y en la mía por las religiones del desierto o del destierro. El miedo, la vergüenza y la culpa. Como hay 4 palabras muy positivas que podrían ser sabiduría, conocimiento, amor y libertad. Claro. O sea que es la contraposición, Los ¿no? templarios hablan siempre de saber, querer, osar y callar. Savoir, vouloir, oser, etc. Saber, querer, osar y callar. Son 4 aptitudes tremendas, ¿no? En la vida, ¿no? Hasta para cualquier proyecto que haces, ¿no? El silencio, por ejemplo, es importantísimo. Silencio de la mente. El templo del caballero templario es la naturaleza. Ni toda la tecnología del mundo, ni todo el dinero del mundo es capaz de reproducir la hoja de un árbol, y menos darle vida. El santuario de un caballero siempre es el bosque. Eso decía Bernardo de Claraval: creer en la verdad de quien lo ha vivido, acudid a los bosques. Las piedras y los árboles os van a enseñar más que todos los templos y libros de este mundo. Al templario se le insta al bosque, tienes que ir al bosque solo.
y que los pájaros sean tu inspiración. Pasar las noches en el bosque. Cuando esgrimimos nosotros en mi escuela, ¿no? Esgrimimos con la espada, ¿no? Y esgrimimos de forma que los pájaros sigan cantando. Importante. Si se callan, que te tienen miedo. Ya estás asustado. ¿Cómo tiene que ser tu corazón y tu mente para que estés esgrimiendo y que sigan cantando los pájaros? Eso es importantísimo. Es decir, ¿cómo tienes? El que templario es un hombre de amor. Por eso el símbolo de la cruz expandida, ¿no? La cruz expandida. En la bandera de los templarios, que es el bien sentado, el Beauseant, que es una bandera negra, blanca, y luego hay una cruz paté, una cruz que es el frente de un laberinto, la cruz paté, ¿no? Para los templarios estamos todos en el reino del laberinto. El mundo, lo que los occidentales llaman Maya o Matrix, es lo que se llama el reino del laberinto. Es un entramado de ideas, de conceptos, de pensamientos, de deseos, de miedos, de errores. Un entramado mental en el cual estamos todos inmersos, de creencias, de posicionamientos. En realidad, botes vacíos cuando los abres, no hay nada, solo está la etiqueta, ¿no? De a priori, ¿no? Es un entramado. Y los templarios hablaban siempre de salir del reino del laberinto. Eso decía Rumi, inspirador también de los templarios. Estáis prisioneros, cavad un túnel, huid. Huid. Es decir, el templario sobre todo es alguien que intenta ayudar a salir del laberinto a los demás, ¿no? Incluso vuelve al laberinto. El caballero vuelve al laberinto voluntariamente, lo cual es muy peligroso, porque puede ser seducido de nuevo. De todas formas, el ser humano cuando sienta la delicadeza de su alma, comprenderá la grandeza de su corazón. Claro. ¿Sabes? Estamos llegando ya casi al final del programa, Carmelo. Entonces, sí, voy a leer lo de la madre y luego así despides tú el programa. Y lo que he dicho al principio, pasaremos a un segundo programa. Y si es preciso un tercero, para un centenar. Sí, para ampliar y dejar un conocimiento exacto de la vida de los templarios. ¿Te parece? Es que quiero leer este texto porque las madres nos han alimentado física y espiritualmente, nos han dado la vida. Entonces yo el otro día, pues como el día de mi cumpleaños, aunque también los padres aportan, ¿no? Pero me acordé y pensé en leer este texto que es un texto muy amoroso hacia mi madre y a las representantes de la vida, que son las madres del mundo, ¿no? Bueno, madre. Viajaba en el tiempo y percibí un momento en que mi vida celestial se encontraba frente a una mujer, mi madre, quien sonreía con gestos de dolor y de sufrimiento por haber hecho realidad el misterio de la creación, el nacimiento de un nuevo ser, su hijo. Seguí viajando en el tiempo y percibí el amor de una madre íntegra, honorable, que se esforzaba en que su hijo fuera un ser excepcional en costumbres y buenos hábitos, siendo responsable de sus actos y comprometido con el amor por la vida y el respeto a los demás. Proseguí en ese viaje en el tiempo y continué percibiendo la mirada de una madre sorprendida por los mensajes de la vida, dispuesta a consagrarse como mensajera del cielo, a preocuparse de la parcela terrenal donde su cercanía debía estar protegida y educada en los valores tradicionales del universo y presto a habilitar a un hijo en el proceder más profundo de la existencia. Reanudé de nuevo ese preciado y maravilloso viaje en el tiempo y vi a una madre con una túnica blanca, desprovista de un cuerpo mortal, cuya mirada penetraba en lo más hondo de mi corazón. Sonreía y unas dulces voces etéreas llegaban a mí, agradeciendo mi pequeña vocación humanista y encantada de haber sido partícipe en la continuidad de la raza humana. Tuve el privilegio de haber tenido una madre, como ser sabio e inteligente, que me aportó las grandes enseñanzas del código del amor universal. Este ser divino, como tantos encarnados en mujeres madres, nos conducen y alimentan con la sustancia más sagrada de la creación,
Ellas son las copartícipes de nuestros guías espirituales, las que nos instruyen en el verdadero camino del amor. La verdadera madre es la luz del Espíritu Divino viviente. Bueno, pues esto es un reconocimiento. Muy conmovedor. Sí, para mí es muy especial. La madre tiene, tú has hablado antes y hablas mucho de lo femenino, de lo auténtico femenino, de la realidad de lo que es lo femenino, y las madres son vocacionales, son entregadas, dispuestas a todo, ¿no? Bueno, Carmelo, nos queda aproximadamente unos 5 o 6 minutitos. Aprovecha 4 antes de despedir yo el programa. La verdad es que ese poema que has leído es tan capital, ¿no? Tan importante, que los templarios tienen una devoción grande por la naturaleza, ¿no? Por el anima mundi, el alma del mundo, ¿no? El que aparece en la mitología, aparece constantemente en los cuentos de hadas, en los textos alquímicos. Los alquimistas trabajaban con esa luz, con la luz del anima mundi, ¿no? Yo creo que para el hombre, para el varón sobre todo, es tan importante ponerse en contacto con eso, ¿no? Por medio de su sensibilidad, por medio de la parte femenina en él, ¿no? Por medio de la compasión, del amor, ¿no? Mi padre moribundo, me dijo, luego no se acordó cuando recuperó un poco la conciencia, me dijo, hijo mío, estamos en el reino del laberinto. La única manera de salir de aquí es por la compasión. La compasión no viene de fábrica, no aparece, o raramente, o quizá cada vez más en el reino animal, ¿no? Es una cosa que viene, hay personas que tienen compasión, ¿no? Otras no, otras tienen una mente psicópata y no hay nada que hacer en muchos casos, ¿no? Pero la compasión, ¿no? Es la capacidad de amar, del altruismo, de encontrar una vía de generosidad, ¿no? Actualmente lo que más afecta al hombre es compasión, ¿no? Me decía alguien, ¿no? Con el atentado de Sri Lanka, ¿no? Es un país que quiero mucho, he estado varias veces ahí, ¿no? Hay que rezar, digo, no hay que rezar, hay que llevar ayuda, hay que llevar compasión, no hay que rezar solo, Puede ser una buena excusa ponerse a rezar ahora por Sri Lanka, ¿no? Y hay que llevar justicia, hay que decir quién ha sido y quién ha pagado a los que han sido, y qué oscuros intereses están detrás de esos atentados, ¿no? Hay que llevar verdad. Esa es la oración de los actos. Yo creo muchísimo más en la elocuencia de los actos que en la de las palabras, muchísimo más, ¿no? Las palabras cada vez comprendo más que se las lleva el viento en general y que además no son un buen sistema de comunicación, porque pasan por los filtros de las creencias, de los posicionamientos, de los miedos, de los a priori, ¿no? A veces la gente me dice en una buena conferencia, ¿tú no crees que? Digo, eso no es una pregunta. Si me dices, ¿tú no crees que? No es una pregunta. Quieres que esté de acuerdo con lo que tú crees, ¿no? Pero a lo mejor lo que te voy a contestar no te va a gustar. Sí. Es posible, ¿no? Sí. ¿No? Quiero dar una esperanza, ¿no? Siempre terminar con la esperanza. Hay un libro de Gerard de Sèvres que se llama Los templarios están entre nosotros. Un libro muy antiguo, de los años 60, ¿no? Pues da la esperanza al mundo de que los templarios están entre nosotros. De todas formas, hay caballeros templarios y mujeres, perdón. Sí. La caballería es un estado de conciencia, es como decía Ibn Arabi, es un maqam, es una dimensión del amor. No tiene que ver con el cuerpo. Tampoco en un colegio me preguntaba una profesora, pero hay mujeres caballeros, digo, no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma. Madre Teresa de Calcuta era un gran caballero y era una mujer. Cuando le preguntan al Quijote, que es la caballería andante, dice, explica lo que es a Sancho. Dice, bueno, hay muchos andantes y pocos caballeros, ¿no? No es ni mucho menos vestirse de caballero, ¿no? Eso es un disfraz. Sí, es como he dicho antes del Ejército de Luz, que no hace falta ir uniformado. No. O sea, es una persona normal de la calle a veces. Que entra a una sala y la gente está feliz. Sí. Tiene que ser así. Las miradas cómplices, o sea, también la atmósfera cambia. Exactamente, esa energía que se transmuta, ¿no? Claro que sí. Se transmite. Esa es la alquimia. Sí. La alquimia cotidiana. Sí. Convertir plomo en oro puede ser muy difícil. A la naturaleza le cuesta 50.000 años. A un alquimista 3 días. Pero transmutar una situación humana, transustanciar un sentimiento, alterar un estado de la mente hacia la positividad es muchísimo más difícil. Ver en el mundo la parte buena, darse cuenta de que en este mundo, mientras estemos aquí, habrá una parte de imperfección. En las personas tenemos todos una parte de vulnerabilidad. Hay una parte oscura en cada persona, pero no hay que fijarse en eso.
tiene las luces. De todas formas, no hay que buscar en la parte fácil, en la vida fácil, aunque luego, cuando estás preparado y tienes conocimiento de causa, lo haces muy fácil. Claro. O sea, entonces, yo creo que hay que ir por ese camino. Cuando uno ama, es todo más sencillo. Sí, sí. La gente se enamora, hace lo Sí, que hace falta. sí. ¿No? Yo creo que los templarios, el caballero corre en dirección contraria a la gente que huye. Y que va donde nadie iría y hace lo que nadie haría. Y esa es una de las claves. Saber que está eso ahí es una gran esperanza para el mundo. Que haya personas en las Naciones Unidas, en la UNESCO, en la FAO. Saber que alguien de ahí que está sentado no es una persona normal. Carmelo, gracias. A ti, muchísimas Pero ya estamos ya en el límite del tiempo, lo siento del alma que te corte. La próxima vez. Sí, la próxima ampliaremos todo esto y habrá oportunidades para más. Agradecerte como siempre, tu maestría, como he dicho antes, maestro de sabiduría. Y eso sí, ya emplazaremos para otra fecha. Claro. A los televidentes, como siempre, pues agradecer vuestra presencia y vuelvo a repetir lo que digo siempre y quiero repetirlo. Por favor, ampliar el conocimiento del programa a otras personas que creo que merece la pena, como habéis comprobado, como por la persona que ha venido hoy, como las que vienen siempre. Nos aportan mucho conocimiento y por lo menos tener la posibilidad de hacer cambios en nuestra vida, que es importante. Siempre hay que rectificar algo, siempre hay que reflexionar. Así que, repito, Carmelo, muchísimas gracias por tu presencia. A los televidentes lo mismo, muchísimas gracias por estar ahí y muy buenas tardes, noches. ¿Y cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados.